¿Mandaste la dedicación para quién dedicarlo hoy? Perfecto. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí todas. Agradezco mucho para darme este honor. Este shiur queremos dedicarlo a Leilui Nishmat Rafael Ben Abraham, nuestro querido Pablo Pinto, Zecher Tzadik Livraja, que nos dejó esta semana, y también al abuelo de Vivi y de Karen Suez, que es Meir Ben David Moshe, שיהי נשמתו צרוחה בזרוע החיים. También queremos agradecer la donación de hoy, del estudio de hoy, para Paulo Altman, Leilui Nishmat de su padre, Chaim Ben Shraga Zecher Tzadik Livraja. Parashat Ki Tavo. Wow, cuando estamos hablando de Parashat Ki Tavo, eso significa para mí fue un poquito significativo, porque la semana fue Ki Teitze. Ki Teitze es cuando salen. Mi hija la semana pasada salió y esta semana Ki Tavo, cuando llegarás a la tierra de Eretz Israel. Entonces para mí fue muy significativo porque Judith, mi hija mayor, llegó Baruch Hashem esta semana a Israel para estudiar y que Hashem le proteja y le da mucha atzlaja, que puedo seguir estudiando, creciendo en Yehadut. Parashat Ki Tavo siempre cae antes de Rosh Hashanah y muchas veces cae también en la semana de Selichot. ¿Por qué leemos siempre Parashat Ki Tavo antes de Rosh Hashanah? Nosotros sabemos, hay dos parashiot en la Torah que hablan de brachot y de klalot, de bendiciones y maldiciones. Uno es Parashat Bechukotai, que normalmente siempre se lee antes de Shavuot, de Atzeret, y la segunda es Parashat Ki Tavo, que se lee normalmente antes de Rosh Hashanah. Viene la Gemara y nos dice, Tichle Shana Vekilolotea, terminará el año con todas sus maldiciones, Tachel Shana Ubirjotea, que empezará un nuevo año con solamente brachot. Por lo tanto, queremos terminar de leer todas las maldiciones que están para Parashat Ki Tavo justamente antes de Rosh Hashanah y que ya no sepamos más de maldiciones. Entonces, cuando la gran pregunta es, nosotros siempre leemos antes de Rosh Hashanah. Entonces, ¿cuál es el Rosh Hashanah de Shavuot? Que ahí tenemos que leer Parashat Bechukotai. Y la Gemara sigue y nos cuenta, Shavuot está considerado en la Torah Rosh Hashanah lepirot hailan. Es el Rosh Hashanah para los frutos del árbol, que ahí, eso es su Rosh Hashanah, ahí Hashem decide. También nos cuentan que Rosh Hashanah en Shavuot es normalmente, ahí se decrete cómo será el año espiritual de la persona. Cuánto va a estudiar, cuánto va a crecer, cómo va, he will develop and he will grow. Y cuando hablamos sobre Rosh Hashanah ahora, Aleph Tishrei, el primero de Tishrei, entendemos eso es el Rosh Hashanah del Gashmiut, de la physical, of all the physicality, eso es el Rosh Hashanah ahora que estamos hablando. Por lo tanto, tenemos un poquito que entender qué significa todas las klalot. Y quizás mi título que quería poner sobre este parasha es poder ver la braja de la klala. ¿Cómo podemos ver la bendición de la maldición? Porque tenemos que empezar a entender qué significa todo estos brajot y klalot. Estamos aquí hablando sobre Moshe Rabbeinu, el padre de Am Israel. Estamos aquí hablando de un roetzón, de un pastor, de Moshe Rabbeinu, que no había una persona que nos amaba más que él. Él estaba ahí con nosotros todo el tiempo, nos sacó de Mitzrayim, estaba allá 40 años con nosotros en el Midbar.
momentito, Moshe Rabbeinu en algunos minutos, en algunos días, porque nosotros sabemos que Parashat Dvarim fue todo en el último mes de su vida de Moshe Rabbeinu, que está ahí repitiendo toda la Torah, por eso le llamamos Mishneh Torah, que empezamos de nuevo de leer todo lo que ocurrió. Y ahí en Devarim son palabras, Moshe Rabbeinu está dando sus últimas palabras a Am Israel. Entonces tenemos que entender qué significa eso. Moshe Rabbeinu no había un más Rahman que él, no había más que tenía más misericordia que Moshe Rabbeinu. Momentito, sus últimas palabras en su vida a su pueblo querido, él que rezaba que cuando ellos hicieron Het HaEgel, el becerro de oro, Moshe Rabbeinu lloró antes de Hashem y le dijo, mejor que me borras de tu Sefer Torah, pero que no destruyas a Israel. Estamos hablando aquí, un momentito, los niños se quedaron algunos minutos solo y ya están empezando a hacer un becerro de oro. ¿Qué está pasando? No había más una persona que tanto amaba a Israel. Entonces sus últimas palabras antes de morir son maldiciones a su pueblo querido. Esas son sus últimas palabras. Una persona antes de morir, sus últimas palabras a sus hijos serán maldiciones. Tenemos que entender qué significa eso. ¿Cómo podemos entender estas maldiciones? Y nosotros sabemos que cuando comparamos Parashat Bechukotai con Parashat Kitavo, nosotros sabemos que las maldiciones, las klalot en Parashat Bechukotai, eso fueron de Hashem a Am Israel. Y si contamos las klalot, habían justamente 49. Cuando miramos ahora en Parashat Kitavo, en este parasha, curiosamente, es Moshe Rabbeinu que está dando las klalot a Am Israel. ¿Y qué vemos? Hay el doble de cantidad de klalot, de maldiciones, en este parasha. En Bechukotai habían 49. Aquí en Kitavo, el doble, 98. Tenemos que entender qué significa eso. Porque Moshe es tan mahmir que tiene que dar mucho más maldiciones a Am Israel. Tiene que tener algo mucho más adentro que tenemos que entender. Nosotros sabemos que todo que estaba escrito, que está escrito en las klalot, todo sucedió. Y no solamente eso, lo vimos en el Holocausto, lo vimos en la Inquisición. Por ejemplo, hay un pasuk en las klalot, que no queremos hablar de eso, pero un pasuk nos dice que llegarán barcos de Mitzrayim y le van a devolver. Y nosotros lo vimos después del Hurban Bet HaMikdash. Curiosamente, Titus, que conquistó todo Eretz Israel y destruyó el Bet HaMikdash Hasheni, el segundo Bet HaMikdash, él mandó los Yehudim como esclavos a Mitzrayim y de ahí le mandó con barcos a Roma, a Romi. Entonces vemos que cada maldición que estaba escrito se cumplió. Tenemos que entender un momentito, ¿dónde es el misericordio de Moshe Rabbeinu? ¿Dónde son los Rahamim? ¿Cómo podemos entender que eso es su último legado a sus queridos hijos? Justamente ayer había el matrimonio de la Miri Cohen, que le quiero decir más alto, pero cuando el novio da el anillo a la novia, hay un pasuk que tiene que decir, y él le está diciendo, Harei at mekudeshet li betabad zo kedat Moshe veYisrael. Tú eres aquí mekudeshet, solamente separado para mí, como el dat, la religión de Moshe y Israel, como el kesher, la unión de Moshe y Israel. Un momentito, nunca escuchamos sobre una religión de Moshe y Israel. Moshe y Israel están de una parte de la cosa y Hashem está de la otra parte. Si estamos hablando de Moshe y Israel, podemos mejor decir que es Hashem de Israel. ¿Por qué tenemos que decir que cuando el novio está dando el atabat, debería decir Kedat Hashem veYisrael? ¿Qué significa Kedat Moshe veYisrael? Entonces, justamente ayer alguien me comentó
como en chiste, no había una relación que sobrevivió mejor que la relación entre Moshe y Israel. 40 años todos los días hay quejas, hay merivot, hay discusiones, hay peleas entre Moshe y Israel, hasta que casi Moshe dice, no quiero más, Am Kshe Oref, son un pueblo imposible, son akshanim y todo eso. ¿Y qué vemos? De todo modo, en Parashat Va'etchanan, él viene, Moshe Rabbeinu le dice, no, por favor, quiero seguir con este pueblo, déjame entrar en Eretz Israel. ¿Qué aprendemos de aquí? Estamos diciendo al novio y la novia, no hay que entender, sí, las relaciones matrimoniales, sí, van a haber muchas discusiones y vamos a tener peleas, pero tienen que recordarse, con todo eso, vamos a dormir, no nos peleamos, próximo día empezamos de vuelta. Y eso como un poquito que dicen los leitzanim cuando hablan al novio y la novia. Pero seguimos adelante y entonces queremos entender qué es maldición que Moshe Rabbeinu está dando al pueblo de Israel. Nosotros vemos que cuando estamos hablando sobre qué será en el futuro, porque eso que Moshe Rabbeinu está diciendo, y cuando ustedes nos cumplirán las mitzvot, entonces llegarán esto y esto y esto. Entonces, de aquí vamos un poquito a hacer una parada y vamos a ir en todo el cuento con Shaul HaMelech. Y les voy a un poquito contar que nos cuenta el Naví sobre Shaul HaMelech. Nosotros sabemos que Shaul HaMelech fue también un pastor y ahí en este minuto él tenía que cuidar las ovejas, todo el ganado de su padre. En este minuto él está yendo con su sirviente y ¿qué pasa? Hay 3 donkeys, jamorim, que se escapan, ¿sí? Burros, perdóname. Hay 3 burros que se van y se pierden. Están buscando y buscando y buscando y no lo pueden encontrar. Después de 3 días, Shaul HaMelech, todavía no es HaMelech, todavía es Shaul nomás, todavía no es rey, y él le dice a su sirviente, mira, mejor estamos aquí buscando 3 días para los burros que no podemos encontrar el papá, pero ahora yo pienso después de 3 días no estar en la casa, el papá va a empezar a pensar, ¿dónde estamos nosotros? He will be worried about us, entonces mejor volvemos. ¿Y qué pasa? El sirviente mira a Shaul y le dice, momentito. Hay algo aquí, Haderech asher neilech ba. Significa, hay el camino, ¿por qué en este camino tuvimos que caminar? Seguramente hay aquí un mensaje de Hashem. ¿Qué significa? Él camina, que caminaremos, está escrito en el futuro. No, ustedes ya caminaron. ¿Por qué están diciendo que van a caminar? Entonces, vemos un poquito adelante los Sukim, muy interesantemente, entraron en esta ciudad, justamente estaba allá Shmuel HaNaví. Shmuel HaNaví le dice, mira Shaul, llegaste aquí a esta ciudad porque yo te tengo que dar la profecía que tú vas a ser el próximo rey. I mean, you're going to be the first king. Vas a ser el primer rey y ahí como lo coronaba Shmuel HaNaví a Shaul HaMelech. Entonces, aquí entendemos qué significa. ¿Por qué ellos tenían que perder sus burros? ¿Y por qué tenían que ir y caminar en este camino? Porque había un mensaje, Haderech sheneilech ba. Fue un camino que esto nos va a llevar a algo otro en el futuro. Y eso es el mensaje que tenemos que entender y que tenemos que sacar aquí. Nosotros tenemos que ver si caminamos en un camino. ¿Qué es lo que Hashem quiere de mí? ¿Qué es el mensaje? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el propósito de mi vida, de mi existencia ahora en esta época? ¿Vives así nomás mi vida, sin propósito? Entonces, ¿por qué llegué a este mundo? ¿Cuál es el propósito de mi vida?
Nosotros vamos aquí a parar y vamos a seguir con la próxima cosa, porque nosotros vemos que también el próximo parashá, después la brajot, la klalot, también nosotros vemos, perdón, que cuando llegaremos a Eretz Israel tenemos que traer los bikurim. Los bikurim tenemos que traer los shivat aminim, de los 7 especias, que es ritá, seorá, gefen, teina, rimón, shemen zait, udvash, que tenemos que traer de la cebada, el trigo, la granada, el higo, los uvas, ¿se me fue algo? Las aceitunas, las dátiles. Había que traer cuando el Ikar, the farmer went out into his field, entonces tenía que ver cuáles eran las primeras frutas, y sobre estas primeras frutas tenía que poner, cuando recién empezó la primera de los Shivat Aminim en su campo, tenía que poner como un hilo rojo, y cuando este fruta creció, él tenía que llevar justamente esta primera fruta fue una ceremonia maravillosa. Cada uno de la ciudad salían juntos a traer los bikurim a Jerusalén. Le pusieron en canastos maravillosos decorados con oro. Los toros que llevaron a los bikurim, ellos justamente tenían todos sus cuernos cubiertos con oro. También el rey Yehudí también tenía, el Melech Israel también tenía que cumplir con la mitzvah de traer los bikurim. Y cuando los Yehudim llegaron a Jerusalén, ahí toda la ciudad salía hacia ellos para recibirlos con trompetas, con música. Fue una ceremonia impresionante. Pero tenemos que entender qué es esta mitzvah de los bikurim. Ahora, miramos un poquito a la vida de este farmer, de esta persona que trabajaba la tierra. ¿Cuánto trabajó la tierra? Nosotros hoy en día es un poquito difícil de entender qué era este concepto, pero salir en la lluvia, en el sol caliente, tratar la tierra y finalmente hasta que empieza, que no hay bichos que llegan, que no hay otras epidemias que llegan a la tierra y que te comen, finalmente está empezando esta frutita chiquitita de crecer porque yo trabajé la tierra, porque yo puso todo mi empeño. Una persona que no va a poner todo su empeño, todo su trabajo en la tierra, por supuesto nada va a crecer. Entonces, cuando estamos hablando de una persona así que estaba trabajando en la tierra, entonces finalmente este fruto está creciendo. ¡Wow! Mi fuerza, mi trabajo me llevaron a todo eso. Finalmente tengo una fruta porque gracias a mí. Viene la Torah y nos dice, hey, cuídate. Tú vas a llevar justamente la primera fruta que te creció y vas a decir, no, eso es para Hashem. Porque en este minuto yo voy a decir, no es de mi trabajo, no es de mi poder que creció esta fruta. Sí puso mucho trabajo, hizo mi ishtadlut, pero de todo es de Hashem. Todo el concepto de gratitud está saliendo en los bikurim, porque justamente cuando el Yehudí tenía que traer sus bikurim al Bet HaMikdash, muy interesantemente, hay un parashat bikurim que la persona tenía que decir, tenía que empezar a decir, yo me recuerdo que cuando salimos de Mitzrayim, estuvimos allá Avadim, estuvimos esclavos, y empieza a decir toda la historia que pasó a Israel, y finalmente termina y dice, gracias a Hashem por todo que me diste. Yo pienso eso es el siguiente mensaje de los brajot y de los klalot. Tenemos que estar agradecida para todo que recibimos. Es difícil, pero tenemos que ver qué es el bien que Hashem nos está dando en este momento. Y no solamente en términos generales, pero tenemos que verlo en el detalle. Ayer justamente yo pienso que es algo que cada uno de ustedes tiene que escuchar. En Morashá había ayer una charla junto con Juan Zelikovic, perdón si me equivoco y no estoy diciendo su nombre correcto, pero es una persona
de Venezuela que antes de algunos años le secuestraron durante 16 horas, justamente cuando él caminaba, es Rav Baruch Sirota, que le hizo con él el interview. Ahí él comenta y él cuenta toda su historia que pasó con este secuestro, que durante 16 horas, justamente cuando él estaba caminando al shul en Shabbat, le secuestraron y le llevaron horrible, le pegaron, le llevaron a una montaña que tenía que caminar. Como él describe su historia, es algo que no podemos imaginarlo, que todo el tiempo con una pistola contra la cabeza, um, haciendo la manipulación que le van a matar y que la familia no quiere dar la plata. Una cosa tremenda que esta persona pasó, pero escuchar su fuerza que tenía es como, al final su mensaje de toda su historia fue, Baruch Hashem que Hashem me dio, Baruch Hashem que yo pasé esta experiencia porque de esta experiencia aprendí algo. ¿Cómo una persona en una situación tan terrible de vida y muerte puede hablar así? Pero él estaba diciendo, no, en el minuto que él entró en este auto secuestrado con todo este, ni siquiera podemos llamarlos a estas personas humanos, él dijo, y él se estaba diciendo a sí mismo, no es ellos que me están secuestrando, es Hashem que me está mandando y poniendo en esta situación. Y si Hashem quiere que yo vivo, voy a vivir. Y si Hashem no quiere que voy a vivir, no voy a vivir. No está en su mano. Y vivir y hablar así con esta fuerza es simplemente vivir una otra vida. Abrir los ojos en la mañana y empezar el día y decir los Birkot HaShachar, las bendiciones que nosotros decimos en la mañana. Gracias a Hashem para darme el sechel, gracias a Hashem que no soy un sirviente, gracias a Hashem que puedo ver, gracias a Hashem que me puedo parar, Zokef Kefufim, gracias a Hashem que me das fuerza, gracias a Hashem para todo que tengo. Y nosotros, justamente fue tan bonito que la semana pasada la Rabbanit Shira habló que ella tuvo corona y uno de sus síntomas era que ella perdió el olfato. Entonces dijo y el sabor. Entonces dijo que nunca antes se dio cuenta qué significa olfato de una vez, como oler o no había ningún olor en su mundo, no había ningún sabor en su mundo. Comer una queque de chocolate fue el mismo sabor de comer casi una esponja, una carne o todo. Y nosotros tenemos que entender, son los detalles en nuestra vida que tenemos que agradecer, y solamente si nosotros podemos fijarnos en estos detalles pequeños, y yo estoy hablando a mí mismo, solamente ahí podemos ver el más grande imagen que Hashem nos está poniendo en el mundo, y así también vivimos una otra vida. No es me despierto, me voy a dormir, de nuevo un otro día pasó y un otro día pasó sin propósito. Pero si puedo estar agradecida para cada cosa que pasa, vivo una otra vida. Nosotros justamente estamos diciendo en Parashat Ekev, Enei Hashem mireitishit hashana ad acharit hashana. ¿Cómo entramos a Hashem en nuestra vida? El pasuk nos dice, Einei Hashem yireishit hashana ad achrit hashana. Los ojos de Hashem están en nosotros del principio hasta el final del año. Y el Baal HaTurim nos dice, hay una palabra muy interesante, porque está escrito Mireishit Hashana. Mireishit Hashana nosotros sabemos es como Rosh Hashanah. Rosh Hashanah significa la cabeza del año, el principio del año. Y el Baal HaTurim hace la pregunta, ¿por qué Reishit está escrito sin Aleph? Rosh Hashanah es que vimos con Reish Aleph Shin, y Reishit no está escrito con Aleph. Entonces el Baal HaTurim nos dice, date vuelta a estas palabras, Reishit, y que te va a salir la palabra Tishrei. Que en Tishrei Hashem nos juzga del principio de año hasta final del año. Tenemos que entender todo lo que pasó durante este año. Eso ya fue decretado
Rosh Hashanah pasado, todo que va a pasar el próximo año será aquí, ahora, decretado en Rosh Hashanah. Y por lo tanto tenemos que traer a Hashem en nuestro vida. Tenemos que vivir una vida con emuná. Tenemos que vivir una vida con gratitud hacia Hashem. Y solamente ahí, si tú quieres la braja, si tú vas a agregar justamente este Aleph, este Hashem, porque Aleph es uno, hacemos una alusión a Hashem, solamente cuando tú traerás el Aleph en tu vida, ahí vas a llevar braja a tu vida. Nosotros sabemos, Anile Dodi Dodili, yo soy por Hashem porque quiero Hashem en mi vida. Y solamente si yo quiero esta conexión, entonces yo hago el primer step, ahí Hashem me va a dar de vuelta. Pero tenemos que recordar, Anile Dodi Dodili. ¿Con qué palabra empieza? Ani, conmigo. Yo tengo que hacer el primer paso si yo quiero que Hashem esté en mi mundo. Por lo tanto está diciendo, Pitjuli petach kejudosh el machat, como hablamos ya la semana pasada. Nosotros tenemos que abrir este hoyo del agujo para, si tú empiezas a hacer el primer paso, Hashem ya te va a ayudar para abrir un salón grande. Pero es tú tienes que tocar a la puerta, tú tienes que abrir la puerta y ahí Hashem va a estar atrás de la puerta, entrando en nuestro vida y llevando solamente brajot. Pero tenemos que entender, todo depende de nosotros. Nosotros tenemos que hacer el primer paso. Por lo tanto, cuando estamos hablando de las brajot y de las klalot, vamos a volver y vamos a decir, ¿qué está pasando aquí? Moshe Rabbeinu, en sus últimas horas que está viviendo, porque hay algunos jajamim que nos dicen que la parashá de los brajot y las klalot fueron dicho en el día que él falleció, o hay otros que dicen no, fueron algunos días antes. Pero tenemos que entender, eso es su último mensaje al pueblo judío. Él que les amaba tanto. Entonces tenemos que entender un poquito más. ¿Qué significa todo eso? Cuando nosotros estamos hablando sobre todo estas klalot, tenemos que entender cuál es la braja dentro de todas estas maldiciones. ¿Cuál aquí está la bendición? Dejamos un momentito, hacemos una parada y pensamos un poquito en la psicología. Cuando tenemos como una persona, una padre, that he cares, que ama a sus hijos, entonces, ¿qué hace? ¿Castiga a sus hijos o no le importa? Le dice, bueno, no pasó nada y no le importa nada. No, justamente los psicólogos dicen, una padre que de verdad ama a sus hijos, he cares about them, so he wants the best for them, él quiere el mejor para ellos y por lo tanto, cuando hay que dar consecuencias, le va a dar consecuencias, cuando hay que dar castigos, va a dar castigos, porque Chas v'Shalom, si el niño está corriendo dentro de la calle y el papá no va a decir nada, no, yo no reto a mi hijo, Chas v'Shalom va a llegar un auto y le va a matar. Entonces, por supuesto, el papá le va a retar, le va a gritar, para, no corres no corres en la calle. Porque es el papá que ama a su hijo. Y aquí hay un aprendizaje muy, muy grande. Cuando nosotros vemos la relación entre Hashem y Am Israel, vemos una relación quizás de klalot a veces. Vemos una relación de castigos. Hashem nos castigó cuando estuvimos en el desierto. Vimos que aquí no había agua y aquí no pasaba eso. Y aquí si no nos portamos bien, hay el Jurban, hay la destrucción. Pero eso viene de un papá que nos ama. Un padre, Avinu Shebashamayim, nuestro Padre en el cielo, que nos ama. Porque miramos un momentito a todas las otras naciones alrededor de nosotros. ¿Qué vimos? Hashem no los castigó. Pero ¿qué pasó en el imperio romano, el imperio griego, los Babel?
los turcos, los otomanos. ¿Quién está hablando hoy en día de ellos? They just disappeared. Those cultures don't exist anymore. Those nations are non-existent. Pero nosotros, sí, recibimos los castigos, sí recibimos el Churban Beit Rishon y el Churban Beit Sheni, la destrucción de los dos templos, pero nosotros estamos todavía aquí y Hashem nos dice que nunca nos va a dejar. Tenemos que entender que cuando Moshe Rabbeinu está dando estas klalot, nos está dando brachot. Moshe Rabbeinu nos dice, yo quiero que Hashem les va a castigar si ustedes no se van a portar bien. ¿Por qué? Porque si ustedes no van a recibir una consecuencia de su mal comportamiento, Hashem les va a olvidar, and that's it, you will disappear. Ustedes van a desaparecer como las otras naciones en el mundo. La cosa que nosotros, la braja que nosotros recibimos todas las maldiciones es porque Hashem nos quiere. Hashem nos ama. Y eso es la braja en sí mismo. Tantas veces nosotros vemos que justamente en situaciones muy difíciles que se encuentran las personas. Ayer escuché como la Dana y Rav Dani Benjo hablaron de la experiencia que tienen con su hijita Yael. Escuchar personas hablar así son como escuchar a ángeles. Hablar cómo podemos sacar el mejor de la situación, cómo podemos vivir toda la vida con emuná, es verlo de una otra manera. Cuando Hashem nos da algo, Hashem no está castigando porque Él no nos ama, justamente al revés. Él no está diciendo, yo te quiero y por lo tanto te estoy kviahol castigando. ¿Por qué? Porque yo quiero que te cambies. Hay algo, un propósito para ti aquí que tú tienes que entender. Y hay tantas personas que justamente cuando pasan algunas cosas, hacen un cambio en su vida y dicen, wow, ¿cómo viví antes? Como me desperté de una vez. No estamos pidiendo que Hashem nos meta en una situación así, que nos da un nisayón. No estoy diciendo eso. Pero cuando ya estamos adentro de la situación, después que ya pasamos todos los sentimientos de rabia y de duelo y todo que está pasando, todo eso tenemos que pasar. Y Hashem es nuestro Padre en el cielo y Él puede recibir todos los sentimientos que nosotros tenemos. Pero tenemos que recordar, al final que pasamos el duelo, tenemos que decir, momentito, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es el mensaje que Hashem está mandando aquí en esta situación? Y cuando nosotros estamos hablando sobre las klalot, sobre las maldiciones que Moshe Rabbeinu nos dio, miramos un momentito la gematria del número 98. Y es el mismo gematria de la palabra slach. Slach significa forgive us, perdona a nosotros. Samech, Lamed, Het, Samech es 60, Lamed es 30, Het es 8, junto es 98. Cuando nosotros recibimos estos castigos, es un capara para nosotros. Es algo que Hashem nos dice, tienes que cumplir eso en este mundo. Te metí en este mundo para algo que tienes que entender. Déjame contarlos una historia que escuché, que yo pensé que ya una vez le comenté, pero es una historia tan bonita que pasó 2 años atrás. Pasó en Tel Aviv, en el Parque Yarkon, hay un parque muy grande, y había un grupo de personas jugando con sus hijos. No fueron personas religiosas, pero no importa, estaban jugando allá. ¿Y qué pasó? Llegó una persona como más tarde
Y estaban juntos todos jugando en the playground, donde son todos los juegos para los niños. Y uno de estas personas empezó a gritar, ¿qué le piensa a esta persona que me bloqueó mi puerta de mi auto? Él puso ahí su trotineta, no su trotineta, su motocicleta usted sabe, en este cajas rojos. Nosotros sabemos que en Eretz Israel, Hatzalah, y cada uno sabe aquí que es Hatzalah, son servicios de primer auxilio que vienen a ayudar y que lo hacen voluntariamente, son de verdad tzadikim, todo lo que hacen. Pero había justamente allá un motocicleta de uno de los voluntarios allá que como él puso su auto allá, justamente uno de la puerta, él no podía, pero fue del otro lado, del lado del pasajero, entonces no lo podía abrir 100%. Entonces este hombre volvió, le llamáramos Yuval, y empieza a gritar, ¿qué piensan ustedes? Y por supuesto él entendió al tiro quién era el voluntario, porque tenía aquí escrito Hatzalah y tenía el vestido, el chaqueta de Hatzalah. Empezó a gritarle, ustedes religiosos, ¿qué piensan ustedes? Ponen aquí y paran todo y yo no puedo abrir mi auto, etcétera, etcétera. Ni siquiera pasaron 2 minutos cuando se escucha una grita tremenda. Perdón, antes de seguir, este voluntario no dijo nada, dijo sí, entiendo, perdón que hizo, pero por favor, no me hablas así, estoy aquí al lado de mis hijos, no quiero que recibir todo tus palabras tan bonitas al lado de mis hijos, por favor, si quieres que yo le mueva, no hay ningún problema, le voy a mover, don't worry, it's fine. Bueno, y él fue, movió su motocicleta y volvió. 2 minutos después, se escucha un grito en los juegos y se escucha, mi hija se cayó del refalín, totalmente de arriba, se cayó hacia el piso. Lo Aleinu perdió conocimiento, no se mueve, no está respirando, está totalmente morado. Y, por supuesto, ¿a quién vamos a llamar primero? Hatzalah. Y empiezan a gritar Hatzalah. Bueno, que estaba ahí presente mismo, justamente el papá de esta hija que cayó, que 2 minutos antes gritaba y dio toda su rabia sobre ese voluntario, empezó a hacer todo y por supuesto el voluntario estaba ahí y le ayudó y hizo todo hasta que Baruch Hashem la ambulancia llegó y Baruch Hashem la ambulancia dijo, mira, si este voluntario de Hatzalah no estaba ahí presente, olvídense, esta niña, she wouldn't be here anymore. Ellos, todo el grupo que estaban allá, empezaron a llorar, decir, perdón, como te tratamos antes, de verdad, no tengo palabras para agradecerte, me salvaste la vida de mi hija. Podía hacer algo mucho más peor y gracias a ti, tú estás aquí y gracias y gracias y gracias. Y Baruch Hashem se quedaron en contacto y una semana después, él dijo, Baruch Hashem, mira, te quiero agradecer porque la verdad quiero pagarte, quiero hacer algo por ti porque de verdad salvaste la vida de mi hijo. Y el tipo de Hatzalah dijo, mira, de verdad Dios lo está haciendo voluntario, no me tienes que pagar nada, lo estoy haciendo porque de verdad amo a mi Israel, veo la necesidad que hay en eso y voy a hacer el gesed y voy a seguir ayudando a gente y no te preocupes y todo lo que pasó, olvídate. Entonces en este minuto todo este grupo de gente empezaron a decir, wow, tenemos que estar en algo agradecido, vamos a empezar un poquito de pensar de nuestro camino, si quizás podemos cambiar un poquito algo. Y de poco a poco este grupo de amigos empezaron a reforzarse, a hacer teshuvah, empezaron a estudiar, estamos de a poco creciendo en Yahadut, hasta que al final, como llamaron un día y dijeron, mira, te queremos invitar, Baruch Hashem, nos pusimos todo mucho más religiosos y entendemos el gran milagro que pasó y por lo tanto este Motzei Shabbat queremos invitarte
para venir a nuestra casa y vamos a hacer un Seudat Hodaya, vamos a hacer una fiesta de agradecimiento para Hashem y queremos que tú estarás allá el invitado de honor. Jueves en la noche, por supuesto, él dijo, sí, por supuesto, Bezrat Hashem, yo voy a estar. Como nosotros sabemos, no sé si ustedes se recuerdan, pero 2 años atrás, el 23 de Iyar, jueves en la noche, a las 3:30 de la mañana, había un alarma en el teléfono y ese voluntario que se llamaba Efi Gadassi, le llamaron como Hatzalah a una de las casas, a una persona que tenía una emergencia. Y justamente cuando estaba en la calle de Menashe Ben Israel en Jerusalén, él estaba en su motocicleta, había un otro taxista que venía a las 3:30 de la mañana volando como no sé qué, se chocaron, el taxista estaba yendo en a red light en más que 120 kilómetros a la hora en mitad de Jerusalén. En el minuto, Efi, este voluntario de Hatzalah, falleció en el minuto mismo. Cuando este grupo, Motzei Shabbat, se juntaron para hacer la Seudat Hodaya, estaban esperando que Efi vendrá. Él fue el invitado de honor y ahí escucharon que Efi falleció. No lo pudieron creer, empezaron a llamar a la mujer, fue un muchacho muy joven, yo pensé tenía un hijo chiquitito, no tenía, yo pensé, más de 24, 25 años. Y en este minuto, todo este grupo, cuando escucharon eso, dijeron, what? Why? ¿Por qué todo eso? ¿Por qué Hashem nos puso justamente en todo este enredo que tenemos que estar en un parque donde la hija se cae, donde ellos gritan primero a él, donde se empiezan a reforzarse más después de todo ese accidente y justamente ahí 2, 3 días antes fallece justamente este voluntario. Pienso que la historia que ellos al final dijeron en este Motzei Shabbat y le grabaron, dijeron, hay cosas que no entendemos en la vida, pero una cosa que sí tenemos que entender son Hashem nos pone como un shachmat, como un chess, y cada uno tiene que cumplir su misión en este mundo. ¿Por qué? No tenemos, no sabemos. Sí, hay muchas veces cosas que pasan y no entendemos por qué pasan las cosas. Yo me recuerdo, y ahora es algo muy personal que le voy a decir, pero ustedes saben que mi papá, Bezrat Hashem, que hasta los 120 está muy enfermo de Alzheimer, avanzó muy, 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 muy rápido, que nunca podemos creerlo cómo avanzó tan rápido en un año. Pero ya el año pasado, cuando yo viajé a Bélgica a ver a mis papás, yo fui una de las cosas por qué quería tanto ir a Bélgica, porque yo tenía mucho miedo. Entendí que no había algo muy bien con mi papá y no sabíamos en este minuto que ya fue que esto fue el diagnóstico, pero lo vi como su manera de conducir su auto no fue la mejor. Y la verdad que cuando subí al auto junto con él, el primer día que llegué, como fue algo chocante, no quiero ni siquiera decir qué pasó en este minuto, pero llegué a la casa y dijo a mi mamá, mami, that's it, sacamos el auto, sacamos la llave de mi papá, no hay posibilidad que él pueda seguir conduciendo así en esta situación. Y mi mamá, no, ¿cómo lo vamos a hacer? Y él se puso furioso conmigo, ¿cómo me vas a sacar mi auto, mi vida? Como mi papá no fue la persona que caminaba mucho, todo hasta ir al final de la esquina tomaba su auto. Y yo, como me recuerdo, el día después de que estuve allá 2 semanas, y tomé el auto, la llave del auto y traté de esconderlo y no sabía qué hacer porque de verdad sentía que eso fue un peligro para él, pero también un peligro además para la gente alrededor del caso Shalom, algo podría pasar. Sentí como esta responsabilidad. Bueno, eso fue justamente, viajé justamente antes de Rosh Hashanah y bueno, pasó Rosh Hashanah y entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, mis papás viajaron a Estados Unidos
y se quedaron allá 2 meses. El día para ayudar a mi mamá, que se quedaron a vivir en la casa de mi hermana, y el día que regresaron, Baruch Hashem, fue espectacular, lo pasaron súper, todo eso. El día que regresen, y nosotros somos 7, no hay ninguno que vive en Amberes al lado de mis papás, él está bajando del avión, y más que eso, él tenía special assistance todo el tiempo, entonces estaba como de verdad protegido, porque como ya empezó a perder su equilibrio, entonces como lo armamos special assistance. En el minuto que él se sale de la silla de ruedas para entrar en el taxi, se cae en el piso, se quiebra el hombro, de nuevo hospital. Fue algo atroz, de nuevo, 3 meses, ¿cómo lo vamos a pasar? Fue en el minuto como que todos los hijos dijeron, ¿cómo puedo hacer que durante 2 meses estaban en Estados Unidos, todo pasó súper, y tienen que bajarse del avión, solamente entrar en el taxi y se tienen que quebrar, y cómo lo vamos a hacer, etcétera, etcétera. Ahora mirando atrás, cuando fui antes de 3 semanas a Bélgica, como Hashem me abrió los ojos y dijo, ahora lo entiendo todo. Yo en este momento, el año pasado, cuando yo viajé, no pude sacar la llave del auto de mi papá. Pero ya después que se quebró su hombro, ya estaba en physical therapy mucho tiempo, de ahí ya no pudo seguir viajando, como manejando más, y that was it. Nunca más quiso manejar más, y eso fue el último. Pero fue solamente ahora que pudimos entender que todos estos meses de angustia, de verlo en tanto dolor, y no entendimos cómo fue posible que tenía que pasar eso. Hashem me abrió el mundo, los ojos, y entendí, ahora entiende por qué Hashem me puso en esto. Yo pienso que nosotros tenemos que entender, y con esto quiero terminar. Esperamos que Bezrat Hashem, que cada uno pueda ver la braja en la maldición que pasa, que Bezrat Hashem podemos seguir viviendo nuestra vida, estar agradecido con gratitud para cada cosa que tenemos, ver que ahora que cuando estoy diciendo a mi papá vamos a comer, y me dice, ¿pero qué significa comer? Y te da, y dice, ¿cómo yo no puedo ser agradecida para saber qué significa como cosas tan chicas, como tomamos cosas tan como, it's for sure, what do you mean? Levanto and just eat. ¿Qué significa abrir mis ojos y ver? Caminar, hacer todas estas cosas mundanas que we take it for granted. Yo pienso, si nosotros podemos entender el mensaje, el propósito que nosotros tenemos en esta vida, entender qué significa estar agradecida para cada cosa que tenemos, podemos, Bezrat Hashem, decir, Tichle Shana Vekilotea, que este año se termina con todas las clalot, que Bezrat Hashem, que la próxima año podemos decir, Tachel Shana Ubichotea, que un nuevo año empezará solamente con brachot. Muchísimas gracias por estar todos aquí, le agradezco muchísimo. Bezrat Hashem, que podemos solamente seguir viéndonos en brachot, en smachot. Shana Tova a todos, Ktiva v'Chatima a todos. Bezrat Hashem, yo dijo antes a la Anita que yo pienso que ahora voy a hacer una parada hasta después de los Hagim, y ahí después de los Hagim vamos a retomar de nuevo con las clases de Parashá. Pero le agradezco muchísimo a todos para estar aquí, de verdad me da un... Thank you so much for being all here. Muchísimas gracias. Shabbat Shalom a todas, y que escuchamos solamente noticias buenas. Amén. Gracias. Muchas gracias. Hermoso todo. De verdad.